Larga Distancia, una producción original de El Entusiasmo Libros. Todos los miércoles a las 3 de la tarde en vivo por YouTube. Y todos los jueves disponible en Spotify. Una conversación interminable entre Agustina Vilela y Samuel Albores sobre libros, autores, lecturas y el día a día en una librería. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al capítulo número 166 de Larga Distancia, que no se transmitirá en vivo porque estamos aprovechando los álgidos días de la FILU y estamos grabando un lunes de muchísimo calor porque queremos aprovechar la presencia de Elena Bazán. Tenés un nombre muy de actriz. Sí, muy bien. Sí. Muy de persona Vestida de famosa. oro. Además tú lo pronuncias así. Elena Bazán. Y necesitamos aprovecharte porque tenemos tantas cosas para preguntarte. Primero, también vos te podés autopresentar. Elena Bazán ya estuvo en la librería presentando un libro. Sí. O sea, es alguien muy de la industria del papel y alguien muy versado también en la industria del audiolibro. Tenemos tantas cosas para preguntarte sobre el audiolibro. ¿Cómo empezar? Pero lo primero que quiero decir es que viva Jalapa. ¡Woo! Me encanta venir a Jalapa. O sea, es muy especial porque es un espacio muy literario. O sea, muy artístico en general. Sí, también. Justo me estaban contando, hay muchísimo teatro. Esto yo no lo sabía. ¿Es cierto? Pero es muy literario, lo sabemos. Y pues la editorial de la Universidad Veracruzana es una de las editoriales más antiguas que existen en México, Sí. en universidades. Y esto es importante. Sí, y es buena la editorial de la UB. Sí. Yo crecí con libros, o sea, leyendo el Fondo de Cultura Económica, leyendo la Universidad Veracruzana, leyendo Siglo XXI, porque yo estudio humanidades. Entonces, o sea, me gusta. Jalapa tiene algo especial, así que viva Jalapa. Sí, el teatro fue una de las causas y razones que yo utilicé para convencer a Agus de que valía la pena venir a establecerse en Jalapa. Es verdad. Sí. Sí, Jalapa es una ciudad muy especial. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Cuál fue la invitación? Bueno, lo primero, cuando me invitaron, voy a confesar que la primera persona a quien la avisé fue Agus. Dije, Agus, voy a estar hasta el día, sí, yo no voy. Sí, claro. Yo vengo a Jalapa por llamado de Agus, principalmente, siempre y con gusto, pero estoy aquí para el 8º Foro de Editores de la Feria Internacional del Libro Universitario, de la UB. Tiene un foro que cada año va cambiando de temáticas. Estuve aquí para el 5º foro, que fue sobre temas de sostenibilidad en la industria. Por el tema digital me invitaron. Y este año me encanta contarles que se trata del audiolibro. Se llama El audiolibro y sus alrededores. Sí. Bien. Y es la primera vez, me contabas hace un ratito, que un foro universitario o que una universidad le dedica un espacio de reflexión al audiolibro. Efectivamente, esto es muy importante y se ha dicho hoy en el foro en todas las mesas y creo que vale la pena celebrarlo porque además hay pocos espacios de profesionalización de la industria sonora, ¿no? Uh-huh. Por lo menos enfocado a lo editorial. La música es otra cosa, etcétera, ¿no? Existen foros sobre audiolibros o temas sonoros en la FIL Guadalajara, con mucho orgullo. Este año será el 3º. Es verdad. En Frankfurt, en España existe un día de encuentro que es el Paris Audio Day. En Londres y en Buenos Aires. Mira, y Jalapa ahí. Y Jalapa levantando la mano. Jalapa que ¡Wow! resistir. Mira qué de avanzada la UB. Muy bien, muy bien. Sí, entonces es importante porque otro de los temas, como saben, así de las cosas que más me gusta en la industria, como dices, yo muy versada, diría yo, con demasiado entusiasmo. Yo me paso entusiasta, pero es la profesionalización de la industria editorial, ¿no? O sea, ustedes lo saben, libreres mejor que yo. Esta es una industria de oficio. Sí. Se aprende haciendo y generalmente se aprende al lado de la persona con la que trabajas, ¿no? Pero bueno, no hay tantos espacios de trabajo para estar aprendiendo, entonces lo que nos toca es la profesionalización. Y es algo que yo defiendo muchísimo, además, pues yo también soy docente de temas editoriales digitales y me parece que es una gran oportunidad que una universidad nos esté brindando un foro para aprender algo y para conectar.
Claro. Eso está genial. Ujú. Del título que dijiste, el audiolibro y sus alrededores, ¿sí? ¿Cuáles son los alrededores del audiolibro? Claro. Qué bonito verlo desde ahí. Yo creo que lo primero es la voz. Yo aquí sí no sé, fíjense, por ejemplo, hay ciertas obras en las que yo estoy muy segura de que el corazón de algunos libros es la traducción, por ejemplo, Ujú. ¿no? Aquí yo creo que sería la voz. La voz tiene que ver con el centro, porque hoy hablábamos muchísimo, tú estuviste, Agus, de la interpretación Ujú. y de la emoción. Hice un primer ejercicio para presentar mi ponencia y fue, escuchemos un audio. En un foro de audio vamos a escuchar un audio. Sí, ¿No? claro. Entonces puse un fragmento de un audiolibro que además me gusta. Estoy muy orgullosa porque fui la editora y me estoy haciendo mucho orgullo porque eso fue un proyecto muy complejo de la gran y fantástica Taineris Machado Bento, escritora cubana, por favor léanla, ahora radica en Miami. Escribió un audio first y lo llevamos a un audiodrama a 15 voces. Y además es sobre el tema central, es la migración. Representamos 8 acentos en el audiolibro con 15 voces involucradas. Así que este fue un gran ejemplo para llegar al tema de la voz. Cuando yo pregunté en el foro, ¿qué escucharon? Escuchamos un minuto, un fragmento. Lo primero que me dijeron fue angustia. Ujú. Y luego ya me dijeron, escuché acentos, escuché idiomas, escuché un sonido, escuché efectos sonoros, no sé qué. Pero haber escuchado antes que nada una emoción tiene que ver con lo que transmite la voz. Así que yo diría, el corazón es la voz. Y eso nos lleva a muchas otras conversaciones muy actuales como el text-to-speech o las IAs y todo este desarrollo. Y luego, ¿qué más rodea? Pues la audiencia. La audiencia, ¿no? ¿Quién escucha? Yo hace años ya no hablo de lectores o lectoras. Bueno, esta es la papa caliente, esto es lo que a donde queremos llegar. Primero contanos qué es audiolibre. Ah, bueno, muy bien. Importante. Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo soy líder de producción editorial de Audiolibre, que es una editorial sonora mexicana independiente. Llevamos 2 años y medio de existencia, peques, ahí vamos, creciendo, avanzando muchísimo. Y somos una editorial sonora que se concentra principalmente en audio first. Esto es otro alrededor, esta es otra orilla. ¿Qué es el audio first? Son los contenidos en audio creados primero para audio. Es decir, No sale del libro, claro. no es una adaptación sonora de una obra impresa primero, sino que son contenidos que comienzan en el audio. Perfecto. Que luego tienen otro camino. A mí algo de lo que más me gusta son las muchas posibilidades de llegar a otro lugar, ¿no? Entonces comienza en audio, luego se hacen adaptaciones, se puede llegar a un libro. Hay una historia fantástica, esto se publicó en Almadía con Storytel. Se llama Asesina Íntima, de Bernardo Esquinca. ¿Se acuerdan de este? Salió como por ahí del 2017, 18 19, porque me acuerdo que lo presentó en el Zócalo con pandemia. Todavía me acuerdo de esto. Fue primero un original para audio, luego llegó al papel con Almadía, en una coedición con una plataforma, con Storytel, que eso es otro tema muy interesante. Y después fue una obra de teatro cabaretera. Bueno, la obra de Finca, hay que decirlo, da para todo. Da para todo, ¿no? Y hay para en todas también. Así que, Wow. hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, pues está eso, está la historia y están las audiencias. Yo justo lo que decía. Yo desde hace años en la industria hablo de audiencias y no de lectores y lectoras, porque audiencia, número uno, siento yo, cuestiónenlo mucho, se vale, pero que no somos una industria de cultura exclusivamente, ¿no? O sea, es toda esta aura de la literatura, la alta literatura, no somos necesariamente o siempre una industria de cultura, sino también una industria de entretenimiento. Y a mí me parece que ahí hay un gran lugar para los contenidos literarios y pues el audio lo explota muy bien, ¿no? Claro. Está bien lo de la audiencia, ¿no? Justo hace un par de meses o así, en una entrevista preguntaban a ejecutivos de Netflix quién era su gran competidor y decían, bueno, en cuestión de ver cómo la gente se entretiene, el gran competidor es el videojuego. No es ni el libro, ni la película, ni el cine, es el videojuego que está produciendo no solo audiencias, sino audiencias activas. Entonces, este término, como para decir, no somos lectores, somos audiencias, me gusta porque equipara
todos los formatos, más o menos, ¿no? Sí. Sí, está bueno. Sí, porque hoy en el foro a mí me llamaba la atención, primero, hay que decirlo, esta supuesta puja entre el audio, o la gran pregunta de el audio libro provoca lectura, es lectura lo que hacemos cuando estamos escuchando. Y hoy lo escuché de vuelta en el foro, ¿no? Bueno, en la presentación de tu compañero también no había mucho de leer, escuchar, casi como sinónimos, y él traía todo esto de, bueno, el principio de las narraciones era a viva voz, la narración oral, toda la oralidad que luego devino en escritura, que luego vino el libro, bueno, bla. Y tal vez esta disputa es un poco estéril. Me parece completo. Estéril es una gran palabra. Por no decir que es una boludez. Sí, Hablemos de otras cosas. sí, De como muchas por qué. cosas. Porque yo en un momento escuchaba al muchacho y decía, a ver qué términos usa, porque luego él no usaba términos de la industria editorial. Entonces decía, claro, él no habla de editor, pero sí parece que quiere hablar de lector. Y digo, claro, porque tal vez está sumando a esta discusión que, como bien dijo Pau, la moderadora, trajo lo que se dice siempre, que nos pasa mucho a nosotros en la librería. Leí tantos libros, 5 fueron en audio. Ya nosotros Como que te lo restan, ¿no? te lo restan. Sí. No hay que restar. Yo creo que es, también pensaba cuando venía caminando, decía, es como lo que pasó con Pedro Páramo y tantas otras, temporada de huracanes. La versión audiovisual es otro producto, es otra cosa. Y yo La creo que- puja o la tristeza es tal vez porque primero fuimos lectores. Pero esto del audio first me parece llamativo. sí, pero además no Eso está es mal, no, o sea, no sé, Lina, tú qué piensas, es como decir, el español tiene palabras para todo, ¿no? O sea, el español es un idioma rico en palabras. Entonces, yo puedo decir, yo leí un libro y sabemos que la operación de lectura implica la mirada o, en todo caso, el tacto, implica cierto objeto y cierto orden en el tiempo. En el caso del audiolibro, que vendría a ser, siento yo, escuchar una historia, ¿no? Escuchar un relato, yo pensaría que entonces la palabra lectura le queda lejana y diría, y ahí yo ya no soy lector, sino que soy un oyente. Así como cuando voy al cine o voy al teatro, en el teatro funcionaría mejor, no considero que esté leyendo el guión, soy un espectador, ¿no? Como que uno podría decir, hay palabras para según qué actividad uno está haciendo. En el caso del audiolibro, estoy escuchando. Esa es nuestra gran pugna. Por eso es tan estéril, porque Sí. pareciera que nos estamos peleando por un verbo. Con como lo que le pasa a los editores en español que dicen, es que en inglés está el publisher, está el editor, y nosotros, y ¿cuántas veces escuchamos eso? Bueno, te tocó esta palabra. No inventamos otra. La otra va a ser el de marketing. Y ni siquiera tiene un nombre, es el de marketing. Sí, pero sí es cierto, pasa mucho eso con el publisher en inglés. Y el editors. Pero, o sea, vamos a dejarlo muy claro y se resuelve el día de hoy. Leer es escuchar, escuchar también es leer, ¿no? Son contenidos editoriales que además tienen un proceso editorial de producción y para que existan, se distribuyen en espacios que son parte de la industria editorial sonora o industria editorial digital, más amplio todavía, y es la experiencia de la lectura. Entonces, si alguien les resta audiolibros de su lista del año de lectura, no se dejen, están leyendo con otro verbo, están escuchando o están siendo espectadores. Ahorita que decías el teatro y ser espectadores también, cuando estamos imaginando con el papel o con la escucha. Yo, por ejemplo, ahorita, en este momento, bueno, siempre revueltos a la vida, ¿no? Pero, o sea, yo leo más en audio ahorita que en papel o en electrónico. Y yo soy una audiencia de 3 formatos. Y es por temporadas, ¿no? Entonces me da más, estoy más horas en el tráfico, soy chilanga, no lo puedo evitar. Claro. Y estoy leyendo mucho más en audio. Y así lo digo, leo en audio. Entonces no se dejen.
que no les quiten sus libros, sus audiolibros de la lista al final del año, porque sí estamos leyendo. Luego hay un cuestionamiento que podría ser más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Pues son las historias, ¿no? Claro. Estamos consumiendo historias. ¿Qué ves en el cine? Historias. ¿Qué ves en el teatro? Historias, ¿no? Entonces, pues el audiolibro es esencialmente otro formato. Claro, que el audiolibro está más cerca del libro digital que del libro de papel, o que al ser otro formato ni siquiera hay que acercarlo. Porque yo creo que también esa disputa viene de la histórica del libro digital. Estamos poniendo sobre el audiolibro algo que no resolvimos, que fue entre el libro de papel y el libro digital. Claro, se remonta al 2014, más o menos entre 2014 y 2015. Yo recuerdo mucho estas conversaciones entre editores, y aquí sí en masculino, que decían que era la canibalización. Esa palabra se utilizó tanto en 2014, 2015, 2016, la canibalización del papel. Pues no es una sustitución, es otro formato para otras audiencias y otras necesidades. Que además, ojo, los contenidos digitales que tienen que ver también con los aparatos y cómo se consume, cómo se distribuye, cómo se comercializa, ¿no? Etcétera. No es que sea necesariamente, hago tu pregunta, más cercano al audiolibro, al libro electrónico, pero sí es parte de lo que conocemos como editorial digital, ¿no? Industria editorial digital. Que es una distribución además en la cual nosotros no entramos. Sí. Que a veces, al principio cuando soñábamos el entusiasmo, en un momento dijimos, ¿y si nos metemos a ver cómo se podría también comercializar a partir de la chica secuestrada? Esa es una historia, a ver, se las voy a contar porque sonó muy feo esto. Sí, de la canibalización. No, el de la chica secuestrada. No hay nadie secuestrada, es que para grabar este podcast cerramos las puertas de la librería porque estamos en el otro cuarto, literal. En honor a Mariana Enríquez. En el otro cuarto. Y bueno, había una chica que estaba tomando un tecito y ahora se quiere ir. Y con justa razón. Sí, y con justa razón me quiere ir a mi casa. Sí. Quería preguntarte, ahora que venga Agus, podemos retomar. ¿Todo audiolibro es necesariamente radioteatro? Muy buena pregunta. ¿O puede ser única voz? Ok, muy buena pregunta, y aquí entra un tema de edición, ¿no? De preproducción, que es donde un editor, una editora van a decir cómo se va a producir este audiolibro, y luego es un tema de producción. Hay diferentes formatos dentro del audiolibro, ¿no? Hay diferentes maneras de producir el audiolibro. Entonces, los audiodramas, que también se conocen como audioplay, o la antigua radionovela. Me encanta la radionovela. Hay quien dice radionovela o radioteatro, también se dice radio show, también lo he escuchado. Es un tipo de producción, ¿no? Puede ser, generalmente tiene un multicast, es decir, más de una voz participando, narrando y demás. Suele tener diseño sonoro porque como son muchas voces, también necesitamos un acompañamiento sonoro para entender en dónde estamos en la historia. A veces tiene hasta música original, ¿no? O sea, como ves, se complejiza. Depende mucho del presupuesto. Depende muchísimo del presupuesto. Más allá de la historia en sí. Si hubiera poco presupuesto y un libro con 30 personajes, igual podría hacerse con un lector o una lectora. Sí, mira, depende del presupuesto y de la necesidad de la historia. Yo siempre he dicho que no todo contenido es para todos los formatos. No todo funciona en papel. Sí. La gran Dora Navarrete diría que hay tantos libros que pudieron haber sido un fanzine. Total. Entonces, podría tener mucho dinero, pero la historia no necesita un audiodrama, ¿no? Entonces, están los audiodramas que tienen estas características. Les voy a dar un ejemplo desde Audiolibre, donde yo trabajo. Amor Tumbado fue la primera producción de Audiolibre. Con abrimos la casa, tiramos la casa por la ventana, literal. Es un audiodrama a 12 voces, si no mal recuerdo. Con música original. Es una adaptación, es un audio first, una adaptación de Romeo y Julieta al mexicano con juventudes y corrido tumbado. ¡Wow! ¿No? ¿Escrito por muchas personas? Por dos, fue a 4 manos, nada más y nada menos que Alejandro Carrillo y César Gándara.
Ah, mira. Entonces, ese fue un audiodrama y una producción pues, con muchísimas características. Pero luego está lo que justamente hoy decía mi compañero de mesa, Eric Dabdo, de John Marshall Media Latam, que está en el audiolibro común, lo llamo así, Sí, que es ajá. aquel que es una sola voz que está narrada, Ajá. ¿no? Entonces, Y que dijo, hay una algo que a mí me ventaja. impactó muchísimo, dijo, el audiolibro no es más barato, ¿eh? Hay un montón de gente trabajando, no es que Claro. el audio es más barato que publicar un La libro parte en papel. técnica, sí, igual Claro, hay un montón de haya gente, uno o hay un 10. montón de estudios. Eso dije, ay, qué sencillo, nunca lo había pensado. Bueno, él nos decía hoy que para una hora de audiolibro se necesitan 8 horas de producción y que implica a todo Es un un montón. equipo. ¿No? Entonces, no tiene su complejidad, por eso yo creo que la producción de audiolibros es un trabajo 100% editorial, desde la conceptualización de un proyecto, de si va a funcionar o no para audio. Y ahí hay un editor, hay una editora que están tomando decisiones editoriales. Ajá. ¿No? Entonces, desde ahí. Pero bueno, contestando a esta pregunta, pues desde un audiodrama, audioplay, radionovela, radio show, como lo quieran decir, hasta un audiolibro con una sola voz, sin efectos sonoros, sin ningún diseño sonoro, y ya está. ¿Y tú cuál prefieres? Sí. ¿Una sola voz o todo el show y casa por la ventana? Depende. De verdad, o sea, depende de cuál sea la historia. Por ejemplo, ahorita estoy escuchando, es más, aquí lo tengo, no miento, para que vean más. A ver. Donde termina el verano, de Elma Correa. Ajá. Y claro, pues no necesitaba más de una voz porque la propia obra y la manera de narrar y el personaje y demás está contando la historia desde adentro, ¿no? ¿Y lo narra la autora? No, es una locutora. No siempre narran los actores, las actoras, no es necesario, no es obligatorio, no siempre es afortunado. Claro. No, yo intenté con uno que dije, claro, no todos los autores, bueno, hoy también se Tienen hablaba voz. obviamente de una cosa es leer, otra cosa es locutar, otra cosa son los actores. Leí uno de un autor que no vivo, que no voy a decir quién es, que dije, ¿qué? No, esto no es una meditación guiada para que yo me duerma. Claro. Además me han hablado tan bien de este libro que dije, ay, no estabas para narrar, no estabas para leerlo, no sumaste nada, al contrario, me lo achataste. Y paralelamente enganché otras que dije, ay, mira qué bien, qué fresco, me parecía eso. Es otra experiencia. Me gustó mucho, te pediría que lo retomes, esto que dijiste, hoy decías en tu conferencia de la diferencia de las audiencias en Europa y en América Latina. Sí. Por eso creo que también es paradigmático. A ver. Pues aquí tengo el dato porque yo siempre voy acompañada de cifras y datos duros. Datos, no opinión. También luego me he hecho no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que es muy válido. Sí, justo hablaba, hay un estudio, es que bueno, como editora siempre debes de tener, ¿no? O sea, tener estas claridades, que se llama El mercado del audiolibro en español, datos, tendencias y oportunidades del 28 de febrero de este año por Publícala. Y justamente aquí daban en algunas de sus conclusiones, yo hablé del perfil del oyente. Eso. De nuevo, regresamos alrededor, ¿no? Ujú. Dice que en España, según este estudio, el perfil del oyente es el lector habitual que migra al audio, es decir, ya lee o en papel o en electrónico y migra y ahora está leyendo en audio. Mientras que en América Latina es el nuevo lector que llega al audio, es el nuevo lector que llega al libro a través del audio. Es decir, que no era un consumidor de historias en papel o en electrónico y que ahora lo está haciendo a través del audio y luego se va a comprar el libro en algún momento de la vida. Eso está buenísimo, porque nos pasa eso con el libro digital muchas Es veces. lo que siempre se dijo, ¿no? Eso, Sí. que no Al fin de cuentas, si te gustó el libro, lo vas a escribir en papel. vas a llegar al papel. Pues yo leo mucho en digital, en electrónico y luego los compro o los compro para regalar porque Claro, no regalo un porque yo lo leí y ya libro. está. Y está buenísimo, ya lo comprobé. Y el ebook no se regala, es feo regalar un ebook, ¿no? ¿Cómo regalar? Sí, no, yo no regalo. O sea, lo único que se puede regalar es el libro físico. Nadie regala. Pero sí, O sea, nadie- sí se puede regalar una suscripción. A ver, eso ya está muy... muy Pero potente, ¿eh? eso es como regalar una tarjeta de regalo. Claro, del como Liverpool, la de Netflix. que es como, bueno, está bien, ahí va. Pero nada te garantiza, pero va a durar un mes, nada te Sí. garantiza que la persona continúe. Claro. El único regalo válido, además Es el del libro. cariño y el amor, es lo físico.
¿no? Lo que se puede tocar. Lo que se puede tocar. Después es como algo que puede ser muy temporal. Sí, ¿no? de hecho aquí les tengo una problemática, a ver, libreres, porque es una conversación no resuelta desde nuestra audioeditorial y algo que hacemos mucho en Audiolibre es conversar, ¿no? O sea, creemos mucho en el conocimiento compartido, pues yo estoy aquí representando a la editorial en un foro y demás. Pues no hemos resuelto la posibilidad o el lugar de los audios en las librerías, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. No está resuelto todavía. Sí hay esfuerzos en Estados Unidos. A ver, el mercado de audio en Estados Unidos y en Alemania son de los más avanzados que hay. Mira. Llevan mucho más tiempo produciendo contenidos en audio. El consumo de audiolibros, o sea, es la mitad de la facturación. Este dato lo dio justo hoy René López de Storytel. Hablaba de que en Europa... No recuerdo, perdón, le voy a preguntar y luego lo ponemos en los comentarios. No recuerdo en qué país de Europa, él decía que la facturación es el 50% del audio, viene del audio, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, sí hay esfuerzos, sobre todo ubico en Estados Unidos, en el que hacen cosas como una tarjeta de regalo justamente, entonces tú compras la tarjeta en una librería física y luego la canjeas por un audiolibro. Fuera de ahí, yo no tengo la respuesta, no la hemos encontrado, pero creo que es algo que tendremos que plantearnos. Yo creo que es muy difícil. Platicábamos con Agus en algún momento y como siempre, casi siempre, en el pasado está la respuesta, a ver. Y yo solo podía pensar en las estaciones de audio de Mix-Up, ¿no? Que cuando antes podías como adolescente ir a escuchar discos ahí con tu audífono y todo. Pero después yo digo, yo escucharía eso y esperaría que la persona que escuchó me diga, ¿dónde está el libro? Me lo llevo. No logro pensar el escenario en el que la persona va a escuchar y me va a decir, te compro el audiolibro. Ese es un problema evidentemente mío, pero es la única forma en la que se me ocurre en cómo el audiolibro podría estar conviviendo en la librería. Pero y derivar en la venta de un libro físico. Se podrían hacer experimentos. Podríamos hacer experimentos. Yo creo que sí. Pero claro, en ese sentido, también hay otra distinción que es, nosotros cuando hablamos del libro físico es uno. Y las plataformas es el acceso a la biblioteca. Claro. ¿No? Es distinto porque es como Netflix. Blockbuster ibas y te alquilabas una peli, pero Netflix en la biblioteca. Pero yo tendría que poder, así como defino la librería con algunos libros, no es, o sea, diría, bueno, te pongo 5 audiolibros para que escojas. Es lo mismo de Mix-Up, que tenía 5 CDs y ya te escuchabas. Bueno, pero en Argentina, que se llamaba Musimundo, esa cadena, igual el disco estaba ahí. Nosotros tendríamos que armar una estación, un lugar con algún dispositivo y ahí empiezan cosas del tipo, en ese momento nadie se ponía a preocupar, nadie se preocupaba porque esos audífonos los había tocado otra oreja. Luego de la pandemia, andaba a prestar un audífono a alguien. De hecho, solo voy a decir para quien nos escuche y es más joven, que quienes fuimos a Mix-Up y a Blockbuster fuimos muy felices. Sí, éramos muy felices, era muy bonito. Había otro tiempo también. El hecho de que hayan muerto no quiere decir que estaban mal. Fuimos muy felices la gente Nos de ahí. tocó. Sí. Yo escuché, me acuerdo mucho el de uno de los discos de los Backstreet Boys, que era muy padre. Y estabas ahí y todo el mundo te miraba y vos te bailabas, le haces así, y tarareabas y era el mejor momento. O pienso, no sé, en cuestiones sonoras, la sala, ¿cómo se llama la sala tú me dirás, del MUAC? Ah, bueno, sí, claro. Se podría robar como idea. Sí. Uf. Pero bueno. Pero por ejemplo. ¿Cómo? Es una experiencia, la gente viene a escuchar. Es una experiencia. Y además ahí es para quien no sabe de qué estamos hablando, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM tiene una sala de sonido espectacular para arte sonoro. Si alguna vez quien nos escucha... El aire acondicionado bien fuerte además. Es lo máximo y nadie te saca, te puedes quedar ahí horas. Es tipo puedes un dormir. sauna. No, es hermoso.
lugar. Búsquenlo ahorita, googleenlo porque es muy bonito, pero fíjate, ahí se complejiza más porque es para arte sonoro. Claro. Lo que es otra llega ahí cosa. es diferente. Pero Pero, por ejemplo, ahí estamos, perdón, más cercano a la idea de la biblioteca, que la persona llega y escucha, Claro. ya sea en el MUAC o ya sea Y aquí. no hay venta. y 9. ¿Cómo le hacemos nosotros? Imagínate que nosotros dijéramos, Invierte en tu sí, educación. yo quiero vender audiolibros también. O sea, además de los libros físicos, quiero que aquí la gente pueda venir y A compre mí lo único audiolibros. que se me ocurre es la ¿Cómo? tarjetita. Pero Para que ustedes después se no cancele. tienen resuelto No, a ver, eso. Audiolibre tiene una tienda, se pueden meter tienda Audiolibre, y tenemos códigos de canje. Claro. Pero eso implica algo que salimos de lo digital a lo impreso para Sí. dar las tarjetas, Sí. o sea, no sé cuál es la respuesta, pero me gusta que lo estemos conversando, me gusta mucho. Hay un modelo que es el modelo de referidos, ¿no? En todo caso, que yo puedo decirte el código, date de alta en Audiolibre con el código entusiasmo y recibes entonces un descuento. no, cada vez que ese usuario compra algo, a mí me tocaría como librería el 5% de esa Claro, venta, porque que es- llegó por mí, Eso es ¿no? muy interesante. Como de Hablemos, dicción. Eso está bueno. hablemos de esto con más profundidad. Me gusta. Y no Es en una el podcast. respuesta. No, es que es una respuesta, por eso lo quise lanzar con libreres. Además, yo creo fielmente que los libreres tienen todas las respuestas. Porque conocen Ahí vamos. conocen todo, están desde un lugar de la industria en donde todos terminamos, todo recae en ustedes. Esa es la verdad. Y muy poco se nos puede, hay cosas que desconocemos, pero muy poco se nos puede chorear. Por ejemplo, el Lo pago. saben todo. ¿Cuánto cuesta tal imprenta? El otro día hablaba con Emiliano de Elefanta, no, porque tal imprenta es barata, pero mira el papel, no sé qué. Yo esos números no los sé, pero sí sé lo que pasa cuando el libro llega. Y es como, ¿por qué es tan poroso? Claro. Se me están amarillentando, ¿qué pasó ahí? No, ¿No? ya te lo puedo vender. Claro. Claramente sí. Pero- Por eso ustedes saben mucho. En Agua Viva, que trabajamos hace varios años con, y se me fue el nombre, vos sabés, una plataforma también muy famosa Bookmate. de audio. ¿Cómo? Con Bookmate. Bookmate. Con Bookmate, ¿qué hacemos? Ella está armando una estantería con las autoras de Agua Viva y quien participa del Festival Agua Viva tiene acceso a un mes. Claro, eso es como cuando te regalan la suscripción de Netflix. Ujú. Claro. Si te gusta, te Te quedas y seguís pagando, si no, listo. Yo creo que ellas ya en eso están conformes porque siguen difundiendo su plataforma. Y al final están en un festival digital que organizan librerías físicas. Entonces es medio un chile mole y pozole, pero creo que a todos nos sirve. Porque participan y de ahí lo que se habrá leído en libro electrónico, tal vez alguien pasó al audio porque estaba disponible. Ajá. A mí me gusta mucho tu primera propuesta, o sea, me quedé ahí, de Bien. que vienes, escuchas, y después dices, como ya escuché un fragmento, porque aquí no vas a escuchar 60 horas Claro. del libro equiparado, igual que lo voy a intentar. Si Podríamos transformar este salón Sí. con coso de huevo, no mentira. ¿Cómo son las ensayos? Bueno, tú dices las paletas Sí, sí, ¿no? de sí. huevo funcionan muy bien. Lo hicimos de broma, pero hay muchos estudios caseros que los utilizan. Claro. Sí. Bueno, la cosa es que llegas y escuchas un fragmento de la Ajá. película y dices, wow, esto me encanta, quiero continuar porque solo un fragmento. Ujú. Entonces ya es tu problema, es problema de alguien más, no de la librería, que tenga una suscripción o lo compre, porque los audiolibros lo puedes comprar, down to home, con una venta unitaria, puedes entrar a un plan de suscripción que hay muy diversos, o tomar un préstamo en una biblioteca digital. Pero ¿sabes qué se necesita para que suceda eso? Tiempo. No, No, inversión en el cosito, Silencio. inversión en la plataforma. No. Que exista el audiolibro del libro que existe en papel. Claro. El catálogo sonoro que sea simultáneo al catálogo físico que tú estás vendiendo. Ese era uno de Pero los no grandes podemos problemas del probar. libro. Porque, bueno, sin ir más lejos, cuando hemos hecho eventos de narración oral, que al final es medio la misma idea, pero sin una persona, al final nuestra tirada última es, bueno, a alguien le gustó este cuento que se leyó de Mariana Enríquez, tarde o temprano va a venir por él. Entiendo que ahora todos los libros físicos tienen su versión de libro digital.
Pero no todos los Casi libros, todos. pero no todos los libros físicos tienen, ni tendrán, ni tienen proyección de tener su versión de libro, de audiolibro, Exacto. porque Entonces, es mucho más caro de producir. Claro. y habría una consideración, pero aquí de nuevo, libreres, ustedes, pues hay un gran reto, ¿no? O sea, hay una nueva curaduría de catálogo, en esta Ujú. ocasión de catálogo sonoro, y Sí, es un catálogo gran sonoro. ejercicio. Y está bueno. Eso es muy Es interesante. llamativo. Hagamos ¿Por qué no una prueba. hacemos una prueba? Sí. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, muchísimo, muchísimo. Yo no sé cómo le llaman las personas, yo le llamo escucha colectiva. Bueno, pues aquí está la escuchadera que lo hace con Claro. podcast, que es este ejercicio. O sea, se junta un número de personas que quieren escuchar un contenido sonoro y es una escucha activa. O sea, la escucha colectiva requiere de una escucha activa. Número uno, querer estar ahí. Y dos, de prestar la atención necesaria. Y luego pasan actividades como que conversas de lo que escuchaste o te la pasaste bien y te vas a tu casa. Sí. Pues con la escucha colectiva de los audiolibros, yo creo que ahí hay también muchas posibilidades, porque puede suceder como con un club de libro, que en vez de que el club tenga lea un libro físico o el libro digital, pues que escuche el audiolibro y después se converse y luego que se escuche un fragmento y esto se vuelve una escucha colectiva. Ese es otro ejercicio interesante. Sí, sí podríamos hacer algo, ¿eh? Eso es muy interesante. Y luego puede participar, pues siempre solemos, bueno, número uno, si vive, dos, si está cerca, ¿no? Pero invitar al autor o la autora, pero hay otros personajes, ¿no? Círculos con editores y editoras también son muy interesantes Sí, que hay claro. detrás. Pero en el audio están los locutores, las locutoras, y también es interesante quién da voz, ¿no? Es otro personaje que puede participar de estos espacios. Sí. Podríamos hacer algo, ¿eh? Un Sí, lo experimento. dicho hay. Yo Hay mucho que invertiría en inventar. una audífono y coso y le pondría, como lo viste en Mixo, volvió en forma de audiolibro. Sí. Mixup, Este ven a la Mixup, entusiasmo. Claro, está buenísimo. Algo así sería. Elena, hasta ahora hemos hablado del audiolibro en cuestión de una historia, vamos a poner, de una historia de ficción, de un relato, de alguien te está contando algo o te va a contar algo. ¿Qué onda con el audiolibro teórico? ¿Es posible las obras completas de Freud? Me pongo así. ¿Sí? Digo, yo no sé, pero si lo buscamos ahorita seguro ya están las obras completas de Freud. Otro caso muy comprobable, la Biblia, por ejemplo. Hay muchísimas versiones del No, audiolibro. hay gente que se apura a producir la Biblia. Ay, Pues, sí, sí. Voy a decir una cosa muy funable, bueno, pero la historia, perdón, la Biblia es un relato. Es un relato que tiene... sí. Coincido. No. Lo que pasa es que después hicieron muchas cositas. Es un mito. Es un muy lindo relato, de muchos relatos, además, como las mil y una noches. Sigue, sigue. ¿No? Pues, Pero cuestiones teóricas como me teóricos. interesan, ¿no? Como decir, me voy a poner a escuchar a Yvonne Bordelois, por ejemplo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de audiencias y audiencias de espectadores siempre está vinculado al ocio y al placer. Sí, claro. ¿No? sí, Y la literatura pareciera que está más cerca de esto que del ensayo que tenés que leer de Marx o de Foucault para la clase. ahora, yo siempre he dicho, y voy a empezar por aquí, no todo contenido es para todos los formatos, ¿no? Sí. Ya lo habíamos comentado. Ahora, no todas las obras de ficción van a funcionar en audio, también hay que considerarlo. O sea, si hay una obra de 1400 páginas, vamos a dudar mucho de llevarlo a un audiolibro, porque va a ser muy complejo, va a ser muy costoso. ¿Qué pasa con la no ficción? Hay muchísima no ficción, hay mucha, y creo que todavía no se ha desarrollado del todo lo académico o lo teórico, pero pues también hay siempre y cuando se pueda hacer una adaptación del texto. Claro, Otro dato, ¿no? Claro. Las citas, ¿cómo las harías? Las notas al pie. Eso es adaptación pura y dura. O sea, por ejemplo, con una cita en un libro académico hay más de divulgación, que no Claro. es lo mismo un libro académico que Sí. un libro de divulgación. Entonces, tal vez hay que aprender a ver cuál es el género que funciona mejor para audio. Sí. Y de nuevo, ahí necesitas una editora que esté entendiendo. Porque también me imagino que ensayo personal tiene un montón de potencial. Hay algo de la intimidad, de otra. De que te lo cuenta al oído. Claro. Entonces también los géneros, pero bueno, respondiendo, sí hay contenidos teóricos, académicos, divulgativos, pero necesitan de adaptación. Sí. Las citas, ¿qué se hace? O la eliminas o la integras en párrafo, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un trabajo de adaptación editorial. O
sea, tiene que haber ni Yo no siquiera es por de entiendo. corrección de estilo, es de edición pura. Claro. Luego la bibliografía, ¿qué pasa? Pues se vuela, nadie va a escuchar una bibliografía. Y las tablas o se adaptan o se vuelan. Claro. Pero bueno, puede haber ahí una oportunidad interesante también. Entonces, ¿de qué hay? Hay. Y otro dato interesante también del mismo estudio que ya mencionamos, lo comento porque es el más reciente que he encontrado hasta el día de hoy, que estamos en mayo. Dice que el género dominante en España, el 75% del consumo es de ficción, Ujú. sin especificar cuál, y mientras que en América Latina es de no ficción. Mira, América Latina y México. la poesía, hoy te hablaba de la respiración. La poesía, difícil llevar a poesía al audiolibro. Existe, en audiolibro tenemos una obra preciosa de poesía que se llama Princesas para el Mar. Sí, de Ana Clara. De Ana Clara Muro, exactamente, en palíndroma. Preciosa, preciosa, preciosa. Me encanta este libro. Y lo narró ella, porque nadie más podía contarlo, nadie más iba a entender el ritmo. Yo estuve ahí en cabina acompañándola. Ni siquiera hice una dirección en cabina como algunos audiolibros tienen dirección, no todos. Hoy lo decía Eric, es un lujo un audiolibro con dirección. Pero yo no podía decir nada más que escucharla porque yo no podía dirigirla, pues. ¿No? Entonces, es muy complicado. Y también, recién pensaba, hay todo un público de lectores potenciales que son todas las personas que leen en braille. El audiolibro es uno de los contenidos dentro de la accesibilidad, que es un tema muy importante de la industria editorial. No sé si ubican el Tratado de Marrakech. Es un compromiso internacional. Literalmente los países firman una orden a nivel país para participar en este tratado, que dice que todos los contenidos editoriales para 2030, creo que es para el 2030, si no me equivoco, deben ser accesibles. ¿Qué quiere decir? Que estén en un formato al que puedan acceder muchas otras personas, por ejemplo, a una persona con algún tipo de discapacidad. Claro. ¿No? También está un formato que se conoce como lectura rápida, ¿no? Que es un tipo de adaptación del contenido. Luego ya nos podemos ir a algo mucho más fino, que no está dentro de la accesibilidad, pero podría considerarse algo importante, como el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Claro. ¿No? También está el lenguaje claro. Entonces, en fin, a lo que quiero llegar es que sí, es otra manera de que algunas personas puedan consumir un contenido editorial y es el audio. Ujú. ¿No? Es el audio también. Sí, eso está muy bien. Salimos más convencidos. Eso está muy bien. Yo creo que, no, pero además, yo lo que creo, porque es verdad que salimos más convencidos y salimos inclusive pensando en tener una estación de audiolibros. Pero el asunto de que Elena lo dice con mucha firmeza, leer es escuchar, escuchar es leer, quizá esa es una cuestión axioma que irresoluble, sí. ¿no? Yo también- Quizás somos viejos chotos nosotros. Sí, seguro, seguro. A mí lo que me pasa, yo como lectora, y en mi corta experiencia con el audiolibro, lo que me pasó es que no me podía quedar quieta. Entonces quería que mi cuerpo lector de papel Espera. hiciera El que lo le mismo escuchando. Me acuerdo, un libro muy breve, muy bien leído por su propia autora, me lo eché, así, tipo psicoanálisis. Va. Ahora, cuando empecé en una novela, dije, tengo que moverme, tengo que limpiar la casa. Y para mí la lectura del libro de papel es una posibilidad de estar quieta. Quieta, en silencio y sola. Quizás es una cuestión de... Un gusto. O una cuestión de acostumbrarse inclusive, Lógico. porque como que en el libro, en la lectura del libro, nos acostumbramos, por muchas razones, desde la escuela, a decir, voy a fijar mi atención acá y el afuera no me tiene por qué interrumpir, entonces yo estoy acá mirando el libro. Y en cambio con el audiolibro daría esta idea de, bueno, salgo a pasear con mi perro, lavo los platos, Como más cerca del estoy podcast. caminando por ahí, y en eso la atención o mi atención no es
no Nuestra está al pena en nuestro 100%, ¿no? entendido, claro. Y yo no digo que eso esté mal. Sin embargo, digo, tal vez me tengo que encontrar la manera de que el mismo cuerpo se disponga. Hoy lo hablaba con un compañero del puesto de al lado y me decía, claro, yo escucho audiolibros mientras laboro. Y yo decía, está bien, pero digo, pero si la lectura para mí era una salida de la hiperproductividad, si estoy haciendo qué hacer, Estoy escucha la radio. multitasking, claro, No, al con final estoy lectura. claro, porque la radio o nosotros consumimos muchos streamings, tiene un nivel liviano. Liviano. Buena palabra. No es teórico, no hay mucho de la improvisación y hay algo que los buscamos porque hay algo de la chispa, de la frescura que nos mantiene activos mientras trabajamos, Sí, sí, sí. mientras hacemos de cocinar, no sé. Pero yo digo, ahí tal vez yo como lectora tengo que encontrar la forma, porque la quietud me cuesta si estoy escuchando. O cómo le comunico a la otra persona que estoy escuchando. O sea, me compro unos lindos audífonos. Sí. Como es el asunto del libro que decía Entiendo. Piglia. Viene un extraterrestre y ve a alguien leyendo, el extraterrestre va a decir, ¿Qué? ¿por qué esa persona está tan ausente, no? ¿Por qué está tan fuera de todo lo que está pasando? Con los audífonos podría pasar lo mismo. Si yo tengo mis audífonos, no me molesten, estoy En algo escuchando el íntimo. libro, estoy en lo mío. Cómo generar esa intimidad, pero que una vez más estamos trasladando del libro y del ebook hacia el audiolibro. Yo ahí, mi consejo, entiendo lo que me dices, es escucha tu cuerpo. Si se tiene que mover, se mueve y no estás rompiendo, porque si no siento que estamos romantizando la idea del espacio en silencio para poder Sí. leer. Ujú. Y no siempre es en esos No, espacios. claro. A veces lees de camino en el metro con todo el mundo encima Sí. de ti y sigues leyendo, ¿no? Entonces, lo que te pide tu cuerpo, a mí me pasa que hay audiolibros que yo sí he parado todo, ¿eh? O sea, es como, no me interrumpa, no, nadie me hable, me voy a poner a escuchar esto del libro. Y hay otros que escucho en el tráfico, caminando, mientras lavo los platos, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los libros. Sí, claro. Es como, ¿sabes qué siento? Es como esa conversación de tienes que terminar de leer el libro si lo empezaste. Pues no me conectó, no. Entonces es Sí. como una conversación perdida. Siento, Sí. siento. Sí, sí, Estéril sí. es la palabra. Siente tu cuerpo. Si tu cuerpo dice, necesito prestar atención, porque no es lo mismo escuchar una cosa o escuchar otra. Claro, lógico. Yo me acuerdo que Las Malas, Ujú. de Camila Sosa, que por cierto, escúchenlo, es una espectacular experiencia de lectura sonora, lo narra ella. Ajá. Yo empecé escuchándolo haciendo otras cosas, ¿no? Así cerrando la jornada laboral, paseando a la perra, lo que sea. Bueno, pero es Ya sí, no claro. Llegó un momento en el que yo, para terminar de escuchar Las Malas, me sentaba en la sala y de hecho ponía el teléfono, o sea, ya no lo escuchaba con audífonos, lo escuchaba pues con volumen. A viva voz. Sí. Bueno, la historia de Las Malas es hermosa, tal vez esto ya te lo sabes, pero ella tiene una gran amiga que es una locutora histórica de la ciudad de Buenos Aires que se llama Elizabeth Bernassi, y apenas salió el libro, ella dijo, yo voy a leer esto. Y le recomendaba a A los oyentes. a los oyentes, a los radioescuchas, que apaguen la cámara, porque obviamente ella viene de la radio, entonces hay que tener la cámara hiper molesta, que la escuchen. Y ahí mucha gente fue a buscar el libro. Cuando la negra Bernassi lo leía en la radio. Y luego salió la versión de Camila. Sí. Pero como que se hizo muy popular lo bien que leía la locutora, el libro de esta autora que nadie conocía. Claro, lo que conectaba. Sí. ¿No? Otro caso que pasó también, vamos a Argentina, Dolores Reyes con Come Tierra, prohíben el libro. O sea, estamos viviendo en el pasado. Sí, Estamos también regresando. Sí. No, peor, Queremos estamos en ver. 1927, o sea... Bueno, el caso es que lo prohíben y el primer acto que hacen de protesta es leerlo en comunidad en un teatro. Se Sí, sube al escenario y lo lee y la gente escucha. es verdad. Sí. Entonces, hay mucho poder y hay historias, ahí yo con Las Malas, pues detuve todo, ¿no? Yo necesitaba escucharlo de una manera. Pero con otros audiolibros hago mil cosas y aún así,
pues ligero, más o menos atención, me pierdo o no me pierdo, conozco el tema o no lo conozco. Claro. También he escuchado audiolibros que ya había leído previamente en papel. Y refresca. Exactamente. Claro, como una relectura. Sí, ¿no? Por ejemplo, los ensayos, a mí me gusta mucho escuchar ensayo en audio, pues porque lo siento muy de acompañamiento. Eso está bueno, sí. Eso es interesante. Esa experiencia me gusta, escuchar algo que ya leíste en papel, que es lo que yo, por ejemplo, escuché las clases de Borges por Piglia, de la Universidad de la Televisión Pública Argentina, y a mí me da mucha calma escuchar a Piglia dando clases, no es un audiolibro, es una conferencia, pero después leo el libro y ya lo leo con su voz, y eso es muy lindo, Bueno, y con mira, sus inflexiones y las todo. famosas clases de Piglia, yo antes de verlas preferí leerlas, porque dije, no, es un tema serio. Claro, tengo que subrayar. Tengo que subrayar. Sí, Pero es verdad, naturalmente fue una conferencia. claro. Y obviamente después hubo mucha edición, quitaron un montón. Pero bueno, tal vez eso es muy personal, porque yo tampoco le tengo un especial cariño a Piglia, no es que esa voz que te Yo me quedo durmiendo con en su él. casa. Pero sí. Hay en una... interesante. Sí, no, hay como más casos de los que nos imaginábamos al principio de esta conversación. Sí, Sí. Porque además nosotros consumimos un montón de formatos. Por eso yo hablo de audiencias, no de lectores, porque estamos en muchos formatos. yo creo que nosotros somos audiencia múltiple. Sí. O sea, sí, somos audiencia múltiple. ¿Hay, Elena, un dispositivo solo para audiolibros? Muy interesante, sí, es para infancias. Esta es una joya. Tiene diferentes nombres, son diferentes marcas, pero la idea es lo mismo. Es un dispositivo, es una cajita, que es una bocina en realidad. Ujú. Es una bocina que le metes o un juguetito o una tarjeta. Entonces hay de diferentes marcas. Yo conozco Yoto, que por cierto, debo decir con mucho orgullo que los audiolibros infantiles de Audiolibre están en Yoto disponibles. Bien. Y son unas tarjetitas que funcionan como una biblioteca infantil. El ¿Tipo niño o la libro? niña, sí, es una tarjeta que la agarras y la metes en la cajita y Claro, entonces como un suena. acetato. Sí, es una bocina al final. Ujú, ujú. Hay otros, los Tonis son otros, hay uno que se llama Fava, entonces es un dispositivo exclusivamente para escuchar. ¿Por qué para infancias? Porque pues parte de la premisa de quitar las pantallas, Sí, Claro. de la necesidad de quitar las pantallas. Sí. Es el único que conozco. Mira qué lindo. Claro, en esta cosa de que estamos en el pasado, vamos también un poco a eso. Por ejemplo, el Kindle era maravilloso cuando solo te servía para leer libros. Después le empezaron a poner barbaridad y media. Y ya te distraes. Sí, y ya te ¿Verdad que te distraes. distraes? Sí. Y ahora hay un movimiento, creo que todavía no es un... ¿Cómo se llama la página de firmas? WeChange, change.org, Sí, creo que sí. todavía no es change.org, pero hay mucha gente que quiere que vuelva el iPod, que era solo para escuchar Sí, he música. escuchado eso, O sea, sí. como... ¿El MP3? Sí, Sí, el hoy vi un MP3. chico en la feria con un Walkman y no era postura. Dije, lo está viviendo. Qué maravilloso. Sí. Un tocotronco acá. Dije, ¿Dónde sacarán los cassettes? Esta idea Una librería de usados. No, ¿dónde venden? esta idea de volver a hacer una única cosa, ¿no? Como ya no podemos por nosotros mismos no distraernos, bueno, dependemos del artefacto para no distraernos, pero queremos no distraernos. Claro, y Sí. puedes escoger el artefacto. Ujú. Claro, es como la resistencia en la no productividad, en la no hiperproductividad, Ajá, ¿no? claro. Resisto sentándome en un sillón y leyendo solamente. Ujú. Sí. Que eso también es una cosa bonita del libro, que solo te sirve para una sola cosa, Sí. ¿no? Bueno, no, te sirve para muchas, pero en un solo momento. Pero Un momento por cosa. Bueno, sí, Necesitas no, una fogata, claro, te puede servir para muchas, sí, Te puede sirve para servir muchas. un Eh, artefacto de la defensa. próxima vez que vengas, claro, depende del libro. La próxima vez que vengas podemos dedicarnos un episodio entero a los contratos dentro del mundo sonoro. Es Porque te fascinante. dijiste, ya estamos en el y digo, wow, es otro mundo, genial, no tengo imprentas, genial, ahora tengo estudios de Ah, grabación. tengo esto. Debe ser una magia. Bueno, no estás tú para saberlo, pero te lo vamos a contar. Uno de los sueños del entusiasmo, que yo espero que en algún momento se materialice, es tener no un estudio de grabación, un estudio de streaming. A nosotros nos encantaría poder grabar
streamings en el entusiasmo de una forma técnicamente profesional. Que la gente viniera y grabara aquí programas. Necesitas pues hacer un estudio de producción. Sí. Exactamente. Justamente, conozco Invertir. gente. Conozco Invertir. gente. Bien. ¿Pero conoces el formato de librería y streaming? No, Yo conozco un bar streaming. un bar, no todo lo que diga bar. Sí. Todo entra. Todo, pero sí. Pero librería streaming. Ven cómo, o sea, en una industria que se presume tanto, que no se mueve, que es un dinosaurio, que todo sucede muy lento, etcétera. O sea, llevamos una hora conversando sobre posibilidades de hacerlo de otra manera. Sí. Eso es cierto. Y es verdad que el audio permite eso. Exactamente. Y mira, por lo menos hay muchas conversaciones pendientes que me parece un gran lugar para empezar. Sí. Soy muy entusiasta. Sí. En el entusiasmo. No, pero la reina del entusiasmo. Aplausos. Bueno, gracias por tu tiempo. ¿Quieres decir algo más? ¿Alguna de tus banderas? Sí. ¿Alguna máxima? ¿Alguna máxima? Todas. Tus redes, todo. ¿Y cómo? Sí, claro, audio libre. Me bajo la app. ¿Qué hago? ¿Cómo todo funciona? eso? Ok, audio libre. Bueno, somos una editorial, entonces todos nuestros contenidos, porque participamos en los 3 modelos de negocio que existen, los encuentran en bibliotecas digitales, en páginas de venta unitaria, tiendas virtuales de venta unitaria y en plataformas de suscripción, en todas. Y además, si quieren hacer una compra directa en nuestra tienda, es tienda audio libre. Bien. Ahí nos encuentran. Perfecto. Entonces lo puedes escuchar por suscripción, lo puedes comprar, si tienes una suscripción a una biblioteca con contenidos sonoros, también lo puedes escuchar ahí. Y de máxima, un comentario que me gustó genuinamente, y cerramos con esto porque andamos muy de feria, ¿no? Bien. Estuvo dirigida la conversación de hoy, que se llamó, miren, es que les enseño el chisme a quien ve, porque aquí está todo, una visión al audiolibro en la industria editorial, y no conversé desde audiolibre. Y pues había una parte en la que le hablaba a editores y editoras que están por producir audio, que quieren producir audio, que por lo menos están considerando producir audio, y una receta. Considérenla, por favor, escucha audio, piensa en audio y proyecta en audio. Y ese es el camino para tomar decisiones de contenidos sonoros, por lo menos para empezar. Es lo mismo que nosotros decimos cuando la gente dice, quiero tener una librería. Y la primera pregunta es, ¿y vos lees? Es lo mismo, Claro. es lo mismo. Sí, y nosotros pensamos mucho en audio. La verdad, sí. Queremos texto, nos inventamos texto. ¿Qué te parece este micrófono? ¿Qué me parece? Sí. Yo no soy la experta, la adecuada para contestar esta pregunta, pero Álvaro Ortiz, que es el director de contenidos y fundador de Audiolibre, me va a mandar una foto y en este momento te va a mandar un audio No, se lo voy a poner otra. espectacular. Ojalá que diga compre otro y así algo se convence y compramos otro. Yo soy la tesorera de esta librería. Bueno, Gracias por listo. venir. No, Gracias gracias. y disfruta la feria y te esperamos de regreso. Yo siempre voy a volver a Jalapa. Cuando tú me dices ven y vengo, ¿qué poder tienes sobre mí? Ay, Si tú me dices ven, lo dejo todo. me encanta. Ven y vengo. Twin, esto. Larga Distancia, una producción original de El Entusiasmo Libros. Todos los miércoles a las 3 de la tarde en vivo por YouTube. Y todos los jueves disponible en Spotify. Una conversación interminable entre Agustina Vilela y Samuel Albores sobre libros, autores, lecturas y el día a día en una librería.